incluir como un criterio para reforzar un argumento de que hoy en la Convención Americana la discriminación por razón de la orientación sexual es un principio, utilizar las recientes resoluciones de la Asamblea General de la OEA, que en el ámbito interamericano expresan un consenso de los estados en decir condenamos esas formas de discriminación contra las personas por su orientación sexual e instamos a los estados a removerlas. Entonces uno podría usar, digamos, esos elementos como elementos complementarios de interpretación. Gracias, profesor. Especificando ahora ya no respecto a la fijación del contenido de los derechos de un tratado, sino que yéndonos al tema específico de las categorías sospechosas, pero en el mismo contexto de interpretación literal y en relación a la voluntad que tuvieron los estados al firmar un determinado tratado, de frente a una interpretación evolutiva, ¿cree usted que debe existir un consenso mayoritario en los estados miembros a fin de contemplar como categoría sospechosa alguna que no esté literalmente en el texto de la Convención? No, yo creo que no, porque la Corte Interamericana lo ha dicho, la Corte Europea también lo ha dicho en muchas decisiones. Los tratados, como la Convención Americana, son, utilizando la categoría del constitucionalismo norteamericano, de constitución viviente, son tratados vivientes, son tratados dinámicos y le corresponde al juez interamericano, en este caso, tomando distintos criterios y distintos elementos, fijar el sentido de la convención al momento de decidir el caso. En ese sentido, yo creo que la voluntad originaria de los estados, en el momento en que fue aprobado un tratado o ratificado un tratado, es obviamente un criterio importante, pero no es un criterio determinante, porque absolutizar ese criterio eliminaría el sentido mismo que tienen los tratados de derechos humanos como norma evolutiva y norma viviente. Y lo último es que fueron los propios estados al ratificar, por ejemplo, la Convención Americana, los propios estados los que admitieron que los criterios de discriminación no eran cerrados. Fueron los propios estados al ratificar la Convención Americana en el artículo 1.1 los que dijeron son estos elementos que son criterios prohibidos y cualquier otra condición social. Fueron los propios estados al ratificar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 2 y en el artículo 26, si no estoy mal, que dijeron son estos criterios y cualquier otra condición social. Cuando dicen cualquier otra condición social, le están dando precisamente a los órganos de supervisión un margen razonable de interpretar qué puede uno entender evolutivamente por cualquier otra condición social. Entonces, obviamente, la voluntad originaria de los estados es un elemento a ser considerado, pero que no es determinante, y que si uno toma esa voluntad originaria, al aprobar el texto de las convenciones como fueron aprobados, los mismos estados delegaron en los organismos de supervisión la propia facultad de determinar qué es cualquier otra condición social, al aprobar ellos mismos una cláusula abierta como cláusula de igualdad. Muchas gracias, profesor. Y ahora en relación al test de escrutinio estricto, ¿podría considerarse el interés superior del menor como una necesidad imperiosa? Sí, claro que creo que lo había dicho, es claramente una de esas necesidades imperiosas que podrían justificar el que una determinada diferenciación pase el test estricto. Las dos preguntas que yo haría a partir de la pregunta de la señora representante del Estado chileno es, ¿pero realmente se está persiguiendo el interés superior del menor o no? O a veces se lo está invocando para perseguir otras cosas, y esa es una pregunta razonable que también se tiene que hacer un juez. Y la segunda, a pesar de que
en concreto se esté buscando el interés superior del menor, sí es la única medida para alcanzar esa protección del interés superior del menor, y si no hay medidas alternativas menos lesivas y si el costo que se impone no es desproporcionado. Muchas gracias, profesor. Siguiendo en el tema del test estricto y en relación ahora a la adecuación, ¿cree usted que debe preferirse para verificar esta adecuación de frente a un acto de autoridad informes o peritajes teóricos a informes, peritajes o pruebas testimoniales del caso concreto? Depende de cuál es el objeto de la pregunta. Si lo que busca el peritaje abstracto es determinar la idoneidad en principio de determinada categoría de personas para realizar determinados actos, yo creo que lo idóneo es el peritaje abstracto. Pongo la pregunta más en concreto. Si estuviéramos en un caso de adopción y nos preguntáramos, ¿puede o no adoptar una pareja del mismo sexo para una regulación legislativa? Vamos a hacer una regulación legislativa. ¿Puede o no adoptar una pareja del mismo sexo? ¿O puedo yo excluir de adopción a una pareja del mismo sexo por el solo hecho de tener orientación homosexual? Yo creo que ahí, en principio, para que la exclusión sea por ese criterio abstracto, lo más idóneo es el peritaje abstracto, porque precisamente se está usando un criterio abstracto para supuestamente amparar al menor. Si eso es lo que se usa, si se usa el criterio abstracto para amparar al menor, el mejor peritaje es el abstracto. Si por el contrario se están mirando cuestiones concretas y específicas sobre eventualmente ciertas características de una persona, pues hay que complementarlo con peritajes concretos. Entonces, precisamente a veces algo de lo que más violenta el interés superior del menor es la invocación abstracta de inidoneidad de ciertas personas por ciertas características abstractas para ser buenos o malos padres. Y frente a eso, la única forma, creo yo, de mostrarlo es con peritajes abstractos. Gracias, profesor. Me contestó en la segunda parte de su respuesta, me estaba refiriendo no a una idoneidad en general o a priori, sino que a efectos o una idoneidad en concreta y en relación a los efectos en los menores, específicamente. Quisiera hacerle una última pregunta. Usted señaló que claramente, hoy por hoy, la orientación sexual era considerada una categoría sospechosa. También aludió a resoluciones recientes o opiniones consultivas recientes. ¿Qué tan reciente? Digamos, opiniones, hay casos y opiniones consultivas. Entonces, casos uno tiene de la Corte, de la Comisión de Derechos Humanos, desde los casos contra Australia, que son de los años 90, y el caso contra Colombia, que sí es reciente, del 2003, y en la Corte Europea de Derechos Humanos, desde el caso Dudjon, que es desde 1981 hasta casos totalmente recientes. Y en observaciones generales tiene uno una observación general reciente del Comité de Derechos Humanos, que sí es una observación, la observación 20, si no estoy mal, del 2009. Y las resoluciones, lo otro que señalé, eran documentos complementarios, no interpretaciones de autoridad por autoridad judicial, esos son muy semijudiciales, sino otros documentos que eran las resoluciones de la Asamblea General, que son resoluciones recientes, del 2011, 2010, 2008 y 2009. Muchas gracias, profesor. Simplemente para precisar, entonces las resoluciones generales serían del 2009, 2010, 2011. Las de la Asamblea General, sí. Muchas gracias, profesor. Sí. Muchas gracias, señora coagente Paulina González Vergara, y las gracias también, por supuesto, a la comisión y a la representación de las presuntas víctimas por las preguntas formuladas. Le pregunto al juez Pérez Pérez si quiere formular una pregunta. Adelante, juez Pérez Pérez. La primera pregunta sería, yo creo haber escuchado al principio
que usted nos hablaba de categorías sospechosas y categorías prohibidas. ¿Es lo mismo? Y si no, ¿cuáles son las diferencias? Son lenguajes distintos, pero denotan lo mismo. Uno debería, en sentido estricto, hablar de categorías prohibidas prima facie, o sea, categorías en principio prohibidas, en el sentido que teóricamente, en la práctica, son raros los casos que pasan un test estricto, pero teóricamente podría admitirse una regulación diferenciada usando esa categoría en principio prohibida. Utilicé la expresión categoría sospechosa porque es la más usada en el constitucionalismo estadounidense, usada en algunos ordenamientos constitucionales, pero otros prefieren usar otras expresiones, categoría discriminatoria, categoría prohibida, pero esencialmente les doy o creo que tienen un sentido equivalente. Otro punto se relaciona con la función de esta Corte, que es fundamentalmente aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Usted ha citado el artículo 1.1, que enumera una serie de criterios que no se pueden utilizar y termina agregando u otra condición social. ¿Podríamos ubicar la preferencia sexual en condición social o en características individuales o en las dos cosas? Inicialmente, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, en el primer caso contra Australia, hizo una equivalencia entre orientación sexual y sexo, como diciendo, uno puede utilizar la categoría de orientación sexual en un símil de la categoría sexo. Eso fue debatido y criticado doctrinariamente y el Comité y la Corte Europea la han utilizado más en la idea de cualquier otra condición social. Entonces la Corte Constitucional Colombiana también en un fallo, las sentencias creo que es C491 del 98, también en algún determinado momento dijo, mire, eso puede uno mirarlo o como algo innato muy semejante al sexo o como una opción libre que realizan las personas, pero hizo el símil, podríamos trabajarlo como algo equivalente a discriminación por razón de sexo. Yo creo que es más riguroso hablar de que está incluido como una cláusula abierta en cualquier otra condición sexual, social. O sea que no fue algo, para retomar la pregunta de la representante del Estado, que no fue algo que expresamente se hubiera tenido en cuenta en el momento en que se redactaron las convenciones, pero que se ha incorporado en esa cláusula abierta de incorporación de categorías sospechosas, que es esa idea de cualquier otra condición social. Usted nos ha hablado también de los tratados vivientes, concepción evolutiva o interpretación evolutiva, y entre las categorías sospechosas incluyó la de discapacidad. Para que nosotros tenemos que aplicar la Convención Americana, que en el artículo 23.2 admite como uno de los criterios para la privación o la limitación de los derechos civiles, el de capacidad civil o mental. Pero ahí no podemos utilizar una interpretación evolutiva que nos diga, o sí. Si alguien no tiene capacidad mental, ¿puede votar, puede ser elegido? Ese sería precisamente, es un buen punto, sería precisamente un caso en donde hoy en principio, creo yo, se ha ido consolidando poco a poco la idea que el criterio de edad y el criterio discapacidad son en principio categorías prohibidas de diferenciación. Pero yo creo que son categorías prohibidas o sospechosas más débiles que otras como orientación sexual, sexo, raza u origen nacional, porque ahí sí se admiten por los propios pactos diferenciaciones. Por ejemplo, se admite que los estados otorguen los derechos políticos una vez se sobrepase cierta edad. Entonces, a pesar de que la edad se está convirtiendo cada vez más en una categoría
cada vez más problemática de diferenciación, yo no la pondría al mismo estatus que la categoría raza, y creo que la categoría discapacidad también podría uno discutir su estatus. Por eso es que algunos, como el sistema norteamericano, en la distinción entre categorías sospechosas y categorías neutras, incluyen una intermedia que es las categorías semisospechosas. O como dice la Corte Constitucional Colombiana, hay categorías prima facie prohibidas, categorías neutras, y la Corte dice, y hay categorías problemáticas, en donde el escrutinio ni sería el escrutinio de mera racionalidad de las categorías neutras, ni sería un escrutinio tan estricto como el de las categorías sospechosas, sino podría uno también hablar de un tercer tipo de escrutinio, que es lo que llaman algunos el escrutinio intermedio para este tipo de categorías. Otra de las disposiciones que tenemos que tener muy en cuenta para este caso es la del artículo 17.4, que nos dice que el título del artículo es protección a la familia, y en el párrafo 4 dice: los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Aquí tendríamos que usar su concepto de categoría intermedia, porque estamos frente a un matrimonio en vías de disolución jurídica, si no entiendo mal, tal como vienen las cosas. Y termina diciendo: en caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. Es un punto que tenemos que tener en cuenta y saber si aquí la no discriminación por razones de orientación sexual con respecto a uno de los progenitores no termina siendo, o puede llegar a ser, no me pronuncio y la Corte no se va a pronunciar ni por las preguntas que hagamos, no las interpreten en un sentido ni en el contrario. En ese sentido, trato de ir formando una opinión si eso no puede ser algo que termine afectando al interés y conveniencia de los hijos. Porque acá no estamos hablando de la orientación sexual de las niñas, obviamente, que están en juego. Estamos hablando de la orientación sexual de una de las progenitoras en la forma en que comenzó a manifestarse después del comienzo de disolución de la pareja. Es un pedido de ayuda para razonar. Yo creo que aquí, digamos, uno tiene que tomar, y creo que nadie lo controvierte, el valor fundamental es el interés superior del menor. O el interés superior de las niñas. Eso creo que es, es un punto de partida. La pregunta es si, a su vez, usualmente, se invoca en abstracto este interés superior para, en concreto, legitimar y perpetuar discriminaciones. Esa creo que es una primera pregunta. Y la segunda pregunta es si en muchas ocasiones el uso de categorías discriminatorias como categorías que automáticamente afectarían el interés del menor, paradójicamente no termina conduciendo a una violación del interés superior del menor. Me explico. O del interés superior del niño y de la niña. Me explico. Supongamos que en esta hipótesis, un padre cría bien a su hijo, pero expresa una orientación homosexual. Y entonces, deciden, pongo el caso extremo para mostrar la lógica del argumento, ni siquiera otra persona de la familia, sino el Estado, diciendo: ¿cómo esa orientación homosexual va a afectar al menor? En nombre del interés superior del menor,
le quito el hijo y lo mando a un órgano de protección del Estado para que sea adoptado. Y todo lo hago en nombre del interés superior del menor, cuando no hay ninguna evidencia de que un padre homosexual no pueda criar adecuadamente a su hijo. Y aquí, y entonces, si uno les dice eso es discriminatorio, le dicen, hombre, pero si aquí no estamos estudiando los derechos de los papás. También podríamos decir mujer. ¿Cómo? En vez de hombre podríamos decir mujer. O mujer, da lo mismo. No estamos estudiando el interés de los padres, estamos estudiando exclusivamente el interés del menor. Luego no nos meta el tema de la discriminación al papá. Si uno les dice, pero es que usted en nombre del interés del menor está privando al menor de su papá, sin ningún argumento concreto de que este papá no pueda ser un buen papá, sino con un argumento abstracto de que un papá homosexual no puede ser nunca un buen papá. Entonces, lo que yo creo, que es lo que dije un poco irónicamente, pero lo creo mucho, la invocación de un interés más allá de toda sospecha no debe eliminar la sospecha de la discriminación. Y muchas veces se invocan los mejores intereses para perpetuar discriminaciones. En el caso Tunen contra Australia, el Comité de Derechos Humanos, que era donde estaba penalizada la homosexualidad, el argumento que usaba el Estado para defender que eso no era discriminatorio era el de salud pública. Es que estamos luchando contra el SIDA. ¿Quién va a estar en contra de ese argumento? Pero en concreto, ni servía para luchar contra el SIDA y perpetuaba una discriminación. Bueno, una última pregunta y muchas gracias por la paciencia. Usted dijo con razón que si bien en la realidad social de muchos lugares o de todas las partes del mundo hay discriminación, debemos trabajar para que la discriminación termine y aplicar las normas que dicen que no debe haber. Pero cuando la discriminación puede resultar con respecto a menores de lo que sean las convicciones dominantes en una sociedad, ¿qué hacemos? O dicho con palabras de la Convención, en todos los artículos, que son varios, donde menciona la posibilidad de limitar derechos que van limitaciones que en los casos en que se va contra la moral pública. Pensamos en la moral pública tal como deberíamos ser si se aplicaran los valores de la Convención, si es que los podemos determinar objetivamente, los nuestros, o los valores medios, las convicciones medias de una sociedad, que es donde van a vivir, o donde viven las personas a las que nos referimos. A ver, yo creo que si uno parte de una evidencia de prácticas discriminatorias, como en mi país, Colombia, contra la población LGBT, y uno invoca esa evidencia, por ejemplo, para decir, quitémosle a un padre de orientación homosexual su hijo para que el hijo no esté con un padre homosexual y que eso le pueda ocasionar enfrentar, digamos, un elemento de un contexto hostil. Yo creo que primero creo que estamos de acuerdo con el señor juez el propósito del Estado tiene que ser erradicar esa discriminación. Pero ¿qué hacemos? Ahí está. Yo lo que creo es que ahí, primero, no se debería usar un argumento abstracto. Es decir, como eventualmente existe eso, entonces le quito el hijo por los riesgos de que enfrente esa discriminación. Y segundo, tendría que pasar el test estricto. Es decir, si realmente se trata de, pongo un caso extremo, no, mire, para no violar el principio de no discriminación por razón de raza, vamos a mandar a este niño afro a este colegio de blancos, aunque sabemos que apenas llegue lo van a matar. Uno ahí diría, no, hay un momentico, ahí hay una evidencia concreta y cierta de que le van a afectar gravemente su derecho a la vida y a la integridad personal.
En ese caso yo creo que existiendo esas evidencias claras y ciertas, podría uno eventualmente hacer pasar el test estricto. Pero usualmente eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que son hipótesis abstractas y lo que muestra la evidencia concreta de estudios empíricos hechos es que si los estados empiezan a desarrollar un ambiente de igualdad y tolerancia en estos campos, los niños y niñas usualmente enfrentan de manera bastante apropiada esos ambientes hostiles que no terminan teniendo sobre ellos afectaciones graves. O sea que el temor es más hipotético. Si hay un caso concreto y específico, lo mirará uno en concreto, pero usualmente, o yo no he conocido ningún caso concreto y específico, sino que usualmente son invocaciones más abstractas. Gracias, señor perito. Gracias, señor juez Pérez Pérez. Le pregunto a la jueza Abreu Blondet si quiere formular una pregunta. Profesor, usted también habló de las distinciones neutrales, o la mencionó, no la explicó. Pero la pregunta que quiero hacerle es que, dada su experiencia en Derecho Internacional Incomparado, ¿qué tipo de reparaciones se suelen conceder en estos tipos de discriminación, en razón de discriminación? Cuando hay constataciones de violación por razón de discriminación, yo creo que los remedios judiciales son distintos frente, primero, a las víctimas específicas y segundo, frente a la situación general. Frente a las víctimas específicas, los remedios usualmente no tienen mayores diferencias de los remedios judiciales usualmente frente a cualquier violación de derechos humanos. En apreciación concreta del caso, el tribunal y el juez mirarán qué medidas de restitución, qué medidas de satisfacción, qué medidas de compensación y qué garantías de no repetición amerita el peticionario o la peticionaria. Entonces, eso sería frente al peticionario concreto. Frente a remover, usualmente las medidas suelen tomar dos caracteres. En ciertos casos es el mismo tribunal el que corrige directamente y erradica la discriminación. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos constata o concluye que las escuelas segregadas es una violación al principio de igualdad, pues ordena la integración de las escuelas, ella misma lo corrige. Cuando la Corte Constitucional colombiana constató que en determinados casos parejas del mismo sexo eran excluidas, por ejemplo, de la seguridad social y que eso era discriminatorio, entonces ordenó su inclusión en el sistema de seguridad social. En otros casos, lo que suelen también hacer los tribunales, y eso depende de una ponderación entre la protección a la igualdad y el respeto al margen de configuración y autonomía de las autoridades nacionales, lo que han hecho algunos tribunales en determinados casos es constatar la violación y remitir a la autoridad competente para que la corrija. Por ejemplo, en un reciente caso de la Corte Constitucional colombiana, consideró y concluyó que la falta de prever un matrimonio o una unión civil equivalente para parejas del mismo sexo era discriminatoria, pero la Corte no la corrigió ella misma, sino la remitió al legislador para que en un plazo de 2 años máximo la corrigiera. Entonces ahí puede haber, digamos, ese distinto tipo de remedios para enfrentar la discriminación ya a nivel más normativo y general. Cuanto a la presunta víctima, si me puedes repetir, por favor. Yo creo que en cuanto a la presunta víctima, hasta donde yo conozco, no hay, digamos, un tratamiento particular frente a las víctimas en general. Puede haber medidas de restitución, de rehabilitación, de satisfacción semejantes. Por ejemplo,